Muy buenas tardes. Tengo el honor de presentar a nuestro siguiente ponente de esta siguiente conferencia magistral, y él es el doctor Antonio Martínez Montseny, quien es jefe de genética médica, médico adjunto del área de genética, especialista en pediatría y en genética clínica del Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, España. El doctor Antonio Martínez Montseny es pediatra, genetista, clínico y doctor en medicina. Posee el European Certificate in Medical Genetics and Genomics. Está acreditado por la AAC-GH y ha completado funciones y formaciones regladas en servicios de genética de referencia internacional como el Boston Children's Hospital y el Rady Children's Hospital de San Diego. También ha realizado el programa de alta dirección en entidades sanitarias en Madrid. Actualmente es el jefe de genética médica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Inició su residencia en pediatría en el año 2011 y acumula más de 8 años de dedicación a la genética médica, enfocándose en enfermedades raras genéticas, sindromáticas, en los ámbitos asistencial, docente y de investigación. Su labor se centra en el diagnóstico y tratamiento personalizado de patologías genéticas, aplicando enfoques de medicina de precisión para mejorar la atención de pacientes con enfermedades raras. Es tutor de residentes, profesor en varios másteres universitarios, instructor de simulación y cuenta con el certificado Bridge. Su tesis doctoral fue galardonada con el Premio Claustro de Doctores de la UB en el 2021. Ha creado y dirigido el curso Congenia. Como entidades de genética las aplicas y las comunicas, y las Olimpiadas de Asesoramiento Genético y Dismorfología. Es coautor de más de 50 artículos relacionados a la genética. Es investigador en la plataforma Rare Commons, dedicada a la investigación en enfermedades raras. El doctor Antonio Martínez es reconocido por su liderazgo en la implementación de estrategias de medicina de precisión en pediatría, contribuyendo al avance del diagnóstico y tratamiento genético. Adelante, doctor Antonio, los dejo con él. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación. Después de esto, la verdad es que me he crecido, ¿no? Parece que tenga muchos títulos y realmente al final lo importante es poder estar aquí y poder divulgar sobre las enfermedades raras y la medicina de precisión. Quería agradecer a la organización por invitarme, ya que es todo un honor ser una de las ponencias magistrales y poder estar aquí en este 26º Congreso CIAM, porque lo que he podido vivir es que es un evento académico que se centra en poder avanzar hacia una medicina de vanguardia a través de la medicina de precisión, con un lema que, por cierto, me gusta mucho, ¿no? Diagnósticos correctos, pacientes seguros, medicina de precisión, podían ser perfectamente el lema de nuestro proyecto que os traigo desde el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en el que vamos a intentar transformar el abordaje de los niños con enfermedades raras con diferentes estrategias, intentando abordarlo desde un punto de vista integrado, integral y basado en la medicina de precisión. Quería empezar, no sin olvidarme de esta frase que es la que vamos a intentar explicar durante la presentación. La genética es el pilar de la medicina de precisión moderna, de vanguardia, especialmente en enfermedades raras, y no solo en enfermedades raras, sino también en cáncer, ya que, como sabéis, el cáncer en pediatría supone una enfermedad rara, y también en enfermedades cardiovasculares del adulto. Antes de empezar, quería recordaros, ya que la mayoría de vosotros lo sabéis, qué es una enfermedad rara. El término de enfermedad rara va más allá de un término de poco frecuente, de minoritario. Es verdad que tanto en México como nosotros, en España, tenemos el concepto de menos de 5 o igual por 10.000 habitantes y, aparte del número, tienen que ser crónicas, suelen ser invalidantes, difíciles de diagnosticar y huérfanas de tratamiento la gran mayoría. Existen más de 6.500 enfermedades raras hoy en día, dicho por Orphanet,
y tenemos en España 3 millones aproximadamente y en México 8 millones, por lo que aunque sean raras de forma singular, en un conjunto abarcan un gran problema de salud que tenemos que abordar. ¿Y por qué es tan importante la genética y la pediatría dentro de las enfermedades raras? Porque el 80% de las enfermedades raras son de origen genético. Por lo tanto, la genética juega un papel principal para poder mejorar y avanzar en el manejo de estas enfermedades. Y porque el 75% de ellas debuta a la edad pediátrica. Por lo que vamos a intentar no solo diagnosticar para poder acceder a nuevas terapias y poder acompañar a las familias, sino hacerlo de la forma más precoz posible. Y esto siempre va a caer dentro de la pediatría. Otro dato muy importante y muy revelador es que aunque hayamos avanzado dentro del diagnóstico genómico con nuevas plataformas, también gracias a la inteligencia artificial, como se ha comentado previamente, aún tenemos que menos del 50% de los pacientes tienen un diagnóstico, por lo que tenemos que aunar esfuerzos y tenemos que avanzar para poder disminuir esta cifra. Y otra cifra no menos importante es que existe una odisea diagnóstica en el tiempo de muchas familias desde que van a la primera sospecha, ¿no?, que un médico les dice sospechamos que tiene una enfermedad rara, hasta que encuentran el diagnóstico de unos 5, 4, 6 años, incluso, si esta es la media, pensar que hay familias que encuentran un diagnóstico más allá de los 10 años. Y la otra cifra que no se nos puede olvidar es que solo el 5% de las enfermedades raras hoy en día tiene un tratamiento específico. El resto le hacemos un tratamiento sintomático y cada vez es verdad que vamos avanzando en ensayos clínicos y en terapias avanzadas, terapias, no como decían ayer, en blanco, pero es verdad que necesitamos investigación. Y el manejo de pacientes con enfermedades raras ha evolucionado significativamente, como decíamos, gracias al diagnóstico genómico. Pero, no obstante, siguen habiendo muchos desafíos para poder alcanzar una medicina personalizada de precisión en enfermedades raras. Estos desafíos los tenemos que transformar en oportunidades. Estos desafíos abarcan desde el manejo de la complejidad y cronicidad, desde tener un registro, un censo. No podemos abordar las enfermedades raras sin saber realmente cuántos pacientes tenemos de cada una de las enfermedades. Muy importante el acceso, la equidad en el poder llegar a un hospital de nivel que te puedan hacer un diagnóstico genético, que no importe, ¿no?, el código postal de cada paciente. Y luego también el tema de los costes y, por supuesto, los diagnósticos, los tratamientos y también importante el acompañamiento, porque la labor de los genetistas, al menos los clínicos, no es solo diagnosticar, es acompañar a las familias después de ese diagnóstico y de todo el proceso que vendrá después. Por lo tanto, la genética pretende ser una brújula que personalice la atención de las personas con enfermedades raras. ¿En qué puede ayudar la genética dentro de estos pacientes? Desde la principal sospecha, al diagnóstico, al asesoramiento genético, a la prevención y manejo con pronóstico, al tratamiento, a intentar llegar a poder acceder a terapias innovadoras, a ensayos clínicos. Esto va muy de la mano con la investigación y con la innovación, y también es importante divulgar, informar, formar también a vosotros, porque realmente nosotros, tanto muchos especialistas de la salud, médicos, enfermeros, enfermeras, psicólogos, realmente tenemos poca formación en genética. Esto tenemos que cambiarlo, haciendo cursos y mayor formación. Sin entender las enfermedades raras es muy difícil luchar contra ellas. Y por último, el acompañamiento, como os decía. Tenemos, aparte del concepto, ¿no?, de genetista, tenemos que saber que en la práctica diaria tenemos varios, ¿no?, genetistas. Somos un grupo interdisciplinar. Tenemos el genetista médico, que es, ¿no?, lo que me dedico yo, que somos médicos. En España somos muchos pediatras que nos encargamos de valorar a los pacientes y a las familias y poder orientar el diagnóstico. Luego están también las asesoras genéticas, el asesoramiento genético para poder acompañar a las familias cuando tenemos un diagnóstico o para hablar de temas reproductivos y prenatales. Y luego tenemos los genetistas de laboratorio, muy en sintonía con los bioinformáticos, para poder ayudar a todos los estudios diagnósticos y encontrar, ¿no?, el ansiado diagnóstico. Por lo tanto, las funciones del genetista van más allá de diagnosticar un paciente. Van desde educar, diagnosticar, acompañar, intervenir, prevenir, hacer un acompañamiento multidisciplinar, por supuesto, tratar e investigar. Y ahora os voy a tener unas pinceladas, ¿no?, para que conozcáis un poco el centro del que venimos, el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que por supuesto estáis invitados y que muchos de vosotros a lo mejor conocéis. El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona es un hospital monográfico, materno-infantil. Tiene un 14,2% de los pacientes afectos de alguna enfermedad rara y tenemos más de 25.000 pacientes con alguna enfermedad rara. De todos ellos, hemos encontrado que tienen unas 1.400 enfermedades diferentes de las 6.800 que habíamos comentado.
Y en términos de las consultas de genética, es muy importante decir que valoramos solo en genética, en nuestras consultas propias, más de 3.000 pacientes ambulatoriamente al año y solicitamos más de 1.500 exomas al año, por lo que considerad que estamos hablando de un grueso de pacientes importante que necesitan, ¿no?, un manejo específico. Aquí tenemos que el 47% de las consultas en ambulatorio tienen alguna enfermedad rara e incluso el 53% de los gastos en el hospital recaen en pacientes con alguna enfermedad rara, por lo que no solo hablamos de números a nivel de pacientes, sino también de coste. Y con todo este dilema de las enfermedades raras, el hospital se tuvo que hacer una gran pregunta: si aceptar lo que no podemos cambiar o cambiar lo que no podemos aceptar. Y de aquí nace el proyecto Únicas, que es el que os traigo, con el lema de raras pero no invisibles. Hablamos del proyecto Únicas Sant Joan de Déu, que está englobado dentro de otros conceptos de Únicas. Hablamos del Únicas Ministerio a nivel de España, cuando se habla de la red de hospitales, de 30 hospitales, para compartir datos de niños con enfermedades raras. Luego hablamos en el punto 2 del proyecto Sant Joan de Déu Únicas, que es el que os voy a explicar. Y por último, este proyecto podrá culminar en 1 o 2 años en la edificación, ¿no?, de un diseño específico para niños con enfermedades raras a nivel de diagnóstico, investigación y tratamiento. Dentro de este ecosistema de hospitales vamos a hablar de el proyecto de Hospital Sant Joan de Déu, que sería como un árbol dentro de un ecosistema, de un bosque, en el que todos por debajo, las raíces se van juntando, van entrelazando, ¿no?, información, y puede llegar a culminar en el edificio que tendremos llamado Únicas Centro de Medicina de Precisión para enfermedades raras. Como veréis, está de forma ilustrada en una pirámide que intenta desglosar los diferentes objetivos que tenemos para contestar los desafíos de las enfermedades raras. ¿No?, llegar a un modelo de atención integral en pacientes con enfermedades raras, también incluyendo el poder responder a la telemonitorización, a la telemedicina, el poder aumentar los diagnósticos, las terapias avanzadas, el poder trabajar con la inteligencia artificial, con los datos y, por supuesto, garantizar siempre las necesidades del paciente y su familia. Por eso, dentro de toda esta pirámide, ¿no?, como veis, con diferentes escalones y con diferentes objetivos, siempre en la cúspide tenemos el patient center, ¿no? Es muy importante estar centrado en el paciente y en la familia. Ahora iremos viendo una por una las diferentes acciones, los diferentes movimientos que estamos realizando para poder llegar a estos objetivos. En cuanto a la atención integral 360, el poder realizar una valoración multidisciplinar de estos niños se intenta desde un hospital integral, ¿no?, basado en diferentes modelos, como pueden ser las unidades funcionales integradas, que son grupos de profesionales que trabajan de forma homogénea, de forma coordinada, para tratar grupos de enfermedades como pueden ser la hemofilia, enfermedades neuromusculares, inmunodeficiencias, y va muy relacionado con los One Day Care, que son días específicos en el año que están agendados, calendarizados, en los que vienen todos los niños que tienen una enfermedad rara. De esa manera, aquí podéis ver algunos de los ejemplos que tenemos, 40 grupos de patologías, en las que en ese día se visitan tanto por genética clínica como el resto de profesionales necesarios, a los pacientes que sufren de alguna de esas enfermedades raras, mejorando el conocimiento tanto de nosotros como profesionales como la experiencia de familias y pacientes. Luego es muy importante este escalón, ¿no?, disminuir el número de solo 50% de diagnósticos. Y esto lo intentamos hacer desde un punto de vista de un hospital translacional, ¿no?, que también ese diagnóstico sirva para abrir enfoques terapéuticos, ya que la medicina personalizada de precisión descansa en un diagnóstico preciso, correcto, como dice el lema del CIAM, y seguro en la genética, con el objetivo que hemos llamado de For Care Diagnosis. Diagnósticos centrados en la familia, precisos, rápidos, completos, y cuantos más diagnósticos mejor. Y esto tiene que ir de la mano con un programa de diagnóstico precoz, preciso, personalizado y predictivo, con la ayuda de la genómica, y no solo de la genómica, sino del resto de ómicas que lo acompañan, como la radiómica, metabolómica, proteinómica, la epigenómica. Todo esto ayuda a poder mejorar el diagnóstico de nuestros pacientes. Y es verdad que dentro de la genómica cada vez se va avanzando más, ya cada vez realizamos del paso exomas, pasamos a genomas, del genoma short reads a long reads, y luego, muy importante, los estudios funcionales para poder valorar esas variantes inciertas que nos traen de cabeza cuando realizamos un estudio genético.
Y todo esto es muy importante con una valoración clínica, ya que por mucho que muchas veces nos preguntamos el que al final, ¿no?, tengamos que llevar al paciente a un genoma, a un exoma, es importante orientarlo, es importante el que el genetista médico previamente haya valorado el paciente, lo haya orientado, porque acorta el tiempo de respuesta, mejora el rendimiento y la experiencia de las familias. Y todo esto se tiene que conseguir con programas de diagnóstico genómico, como el programa de pacientes sin diagnóstico o como el Rapid Genome, que es ese programa para niños críticamente enfermos en unidades de cuidados intensivos, en los que necesitamos una respuesta muy precoz para poder cambiar el pronóstico del paciente y tener que decidir si intervenir o no de alguna acción específica. Y no olvidarnos de las terapias avanzadas. Los diagnósticos nos sirven y mucho para poder acompañar, informar, prevenir, pero también es importante para el siguiente paso, encontrar tratamientos, ensayos clínicos. Aquí tenéis, ¿no?, como la inmunoterapia CAR-T o como el virus oncolítico para el retinoblastoma. Son dos de los tratamientos específicos, ¿no?, dentro de las enfermedades raras y personalizados. Y aquí os traigo un vídeo de un paciente que se llama Santiago y que era un niño que nació sin ningún problema y que a partir de los 2-3 años empezó a tener un problema de motricidad, un problema de dificultad para la movilidad, y era algo progresivo, era algo degenerativo que preocupó mucho a sus padres y que motivó muchas visitas. Y finalmente el paciente, después de un peregrinaje largo, acudió a Sant Joan de Déu, acudió a la visita del especialista en trastornos del movimiento y a partir de ahí se pudo orientar directamente al gen concreto y confirmar que tenía una distonía primaria producida por el TOR1, un gen específico, y de ahí se pudo acceder a una neuromodulación, a el poder hacer una cirugía para poder estimular la zona defectuosa con esta enfermedad, y como veis el niño mejoró exponencialmente, pudiendo correr, jugar al fútbol, y todo esto es un ejemplo de una medicina de precisión en la que juegan diferentes eslabones para poder conseguir una respuesta tan satisfactoria como esta. O yo os traigo la parte, ¿no?, más agradable, más bonita. Por desgracia, no todos, ¿no?, las historias que tenemos tienen este final. Y luego también es importante hablar de los datos, ¿no?, de tener una infraestructura como nosotros, el Córtex, que son tecnologías para valorar la accesibilidad, el poder prevenir a través de los datos, utilizar inteligencia artificial para soporte al diagnóstico, soporte al profesional y soporte al paciente. ¿Cómo? Utilizando la inteligencia artificial desde muchos puntos de vista en este proceso diagnóstico. Desde ayudando al reconocimiento facial de niños con rasgos diferentes o distintivos, que nos puede ayudar a orientar qué síndromes genéticos puede tener, a poder ayudarnos a dibujar árboles genealógicos y pedigrís para poder orientar el tipo de herencia de la enfermedad que tenemos, hasta el poder fenotipar profundamente las historias clínicas de un paciente y orientar qué síndrome puede tener, y muchas otras aplicaciones de la inteligencia artificial. Y también es importante hablar de a trabajar en red. Sin este punto, sin esta cúspide, nunca podríamos llegar a poder centrarnos en el paciente y la familia, porque por desgracia las enfermedades raras se tiene que trabajar, o sea, son muy poco frecuentes cuando las miramos ¿no?, de forma singular, y se necesita alianzas, se necesita trabajar en red, no solo a nivel nacional, sino internacional, para poder sumar pacientes, reclutar más N y de ahí poder tener más diagnósticos, más investigación y mejores abordajes. También, como os decía, no podemos avanzar sin poder educar no solo a los profesionales, sino también a la población, las enfermedades raras. Aquí os traigo diferentes formatos que tenemos como para educar tanto profesionales como pacientes y familias, desde el curso Congenia que ahora os enseñaré, a un curso de avances en genética, un bootcamp de verano que este año lo inauguramos, píldoras formativas específicas por servicio y por enfermedades, un máster propio, y luego también tenemos una escuela de salud, que es una web hospitalaria para divulgar a las familias sobre enfermedades raras. Aquí tenemos las Olimpiadas de Genética, que fueron destinadas para residentes de pediatría de todos los 4 años que tenemos formándolos, en el que se dividían en 4 grupos. Aquí nos salió la vena friki, los dividimos en 4 grupos según las bases, ¿no?, citosina, guanina, adenina y
Y con esto lo que conseguimos es que compitieran aprendiendo, ¿no? Como aquí hemos podido vivir, ¿no? Que tuvisteis ayer también una competición, y esto incentiva, ¿no? a que se pueda adquirir conocimientos desde un punto de vista sano, jugando, gamificado, acompañado, y que luego se os quede más para poder aplicarlo en vuestro día a día. Y aquí os traigo, ¿no? Este curso que os decía, es un curso que se llama Congenia, cómo entiendes la genética, la aplicas y la comunicas, y que es un curso online en el que también os traigo aquí el QR para quien quiera tener más información o poder inscribirse, y lo que ayuda es a poder tener una visión global de cómo la genética ayuda desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista de laboratorio de genética y desde un punto de vista de asesoramiento genético, con avatares inmersivos, con espacios muy gamificados y con unos vídeos cortos que ayudarán a que la experiencia sea muy gratificante. Ahora en abril empezará la cuarta edición y tenemos muy buena satisfacción. Y también no podíamos dejar pasar esta oportunidad sin explicar todo este camino hacia dónde ha llevado, ¿no? A poder llegar a tener la primera piedra del primer edificio en España y en gran parte de Europa destinado a las enfermedades raras. Se puso el año pasado, el 29 de febrero, el Día de las Enfermedades Raras, la primera piedra, con una extensión de 13.300 metros cuadrados, con consultas multidisciplinares, destinado al diagnóstico, el acompañamiento, la investigación, y también con ensayos clínicos para poder mejorar la experiencia de estos pacientes. Y ya para finalizar, como ideas que me gustaría que nos lleváramos a casa, la medicina personalizada pediátrica de enfermedades raras coloca al paciente y su familia en el centro, adaptando diagnósticos y tratamientos a sus necesidades. La apuesta por modelos de atención innovadores con la genética como núcleo es esencial para mejorar la atención y el tratamiento de estos pacientes. El proyecto Única Sant Joan de Déu integra atención 360 interdisciplinar, investigación avanzada y diagnóstico molecular para ofrecer una medicina rápida y especializada. Y la medicina de precisión pasa por conseguir diagnósticos precisos, seguros y más tempranos, de la mano de la genética. Por último, y no menos importante, es necesaria la colaboración nacional e internacional para acelerar el acceso a diagnósticos, tratamientos y terapias innovadoras en niños con enfermedades raras. Por lo que podemos decir que la medicina personalizada de precisión en enfermedades raras pediátricas representa un cambio de paradigma que ofrece esperanza, más diagnósticos y una mejor calidad de vida para los niños y sus familias, y que iniciativas como Única Sant Joan de Déu, apoyadas por la colaboración y el uso de nuevas tecnologías, son esenciales para avanzar en este campo. Y muchas gracias por su atención. Agradecemos sinceramente al doctor Antonio Martínez por su valiosa y enriquecedora conferencia magistral, la cual ha sido sin duda un aporte significativo para todos los presentes. Solicito al comité organizador la entrega de su reconocimiento. Y un aplauso, por favor. Con esta intervención damos por concluidas las conferencias magistrales programadas para el día de hoy. Sin embargo, el programa académico continúa, por lo que les solicitamos amablemente permanecer en sus asientos para dar seguimiento a nuestras conferencias.